Protección presenta la primera conferencia de mercados 2017. Un espacio para conocer los detalles de las perspectivas de los mercados locales y globales con nuestros expertos en inversiones, Juan Ignacio Medina y Julián Cárdenas. En vivo, vía streaming, a través de www.eventosproteccion.com. Gracias por conectarse con nosotros. Hola, buenas tardes. En nombre de Protección les damos la bienvenida a nuestro primer conversatorio de mercados de este año, de 2017. Gracias por haber aceptado esta invitación. Será un espacio para afianzar nuestros lazos, pero también para conectarnos con la economía nacional e internacional y entregarles, por supuesto, todas las herramientas para que ustedes tomen las mejores decisiones en cuanto a sus inversiones y la gestión de su patrimonio. Hoy también estamos a través de Facebook Live. Saludamos a todos los que están conectados en nuestra fanpage. Recuerden que a lo largo de este conversatorio ustedes pueden participar con sus preguntas escribiendo en la parte inferior de las pantallas en el chat que encuentran disponible y también a través de Twitter nos encuentran como @protección. 2016, aunque movido en los temas políticos y económicos, tuvo un cierre positivo para la mayoría de los mercados accionarios en el mundo. ¿Cuáles fueron esos detalles de 2016 y 2017 comenzando? Hoy los vamos a analizar de la mano de dos expertos, Julián Cárdenas y Juan Ignacio Medina. El 2016, aunque agitado en términos políticos y económicos, fue un año positivo para la mayoría de los mercados accionarios del mundo. De la mano de nuestros expertos en inversiones, Juan Ignacio Medina y Julián Cárdenas, haremos un análisis desde lo internacional hasta lo local de lo sucedido en el 2016, así como de las posibles sorpresas que trae el nuevo año, como el impacto de las elecciones presidenciales en Europa y la nueva administración en los Estados Unidos, entre otros. Julián, Juan Ignacio, gracias por este espacio. Bienvenidos al primer conversatorio de mercados de Protección. Tatiana, muchas gracias. Buenas tardes. Comencemos, les propongo por un contexto internacional para analizar qué fue lo que ocurrió en 2016, cómo cerró el año y cuáles fueron esas principales sorpresas. Juan Ignacio, comenzamos. Bueno, Tatiana, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder compartir con ustedes un poco del contexto que estamos viviendo en los mercados, compartir ideas, hablar un poco de expectativas y, digamos, dar un poco de horizonte o de claridad en el panorama. El 2016 fue un año muy particular, inició con bastante volatilidad. Recordemos que en febrero del año pasado, hacia mediados de febrero, el petróleo se encontraba por debajo de los $30, había temor de recesión en los Estados Unidos, por el lado de China las cosas no estaban claras y empezamos a ver una volatilidad muy alta. Después de mediados de febrero, lo que fue comienzos de marzo, empezamos a ver una recuperación muy notoria de los mercados en la medida que se empezaban a ver señales que el crecimiento podía empezar a mejorar. Por el lado del petróleo empezó a haber una recuperación importante, mensajes de la Reserva Federal de Estados Unidos diciendo que podrían estar más presentes inyectando liquidez, y empezó a ver como un cambio en el sentimiento de los inversionistas y eso nos llevó a una recuperación muy importante. En el transcurso del 2016 también vimos sorpresas como fue el tema del Brexit hacia mediados del año, elecciones de Trump noviembre del 2016 y en el componente local también todo el tema del plebiscito generó algo de ruido entre los inversionistas. Cuando revisamos y miramos hacia atrás qué pasó en 2016 y hacemos un balance, fue un año bastante positivo, tanto a nivel internacional, mercados desarrollados principalmente, y a nivel local fue un año también bastante positivo para los activos como son la renta fija y la renta variable. Entonces, en términos generales, Julián me complementa, fue un año bastante positivo para el año y esperamos que 2017 se pueda consolidar. Sí, yo agregaría que pues, el año 2016 fue un año de muchos contrastes. Digamos, inició el año, como decía Juan Ignacio, con un ambiente muy pesimista y eso se trasladó de alguna forma a la dinámica de distintos activos financieros, precio del petróleo muy bajo, una variable supremamente importante para Colombia que hizo que la tasa de cambio tocara los 3.400 pesos y a nivel internacional se vivía una angustia que hizo que los inversionistas se refugiaran en títulos muy seguros. Si recuerdan, en nuestro último streaming de mercado hablamos precisamente de tasas históricamente bajas para los bonos soberanos a nivel global y eso era un poco el producto de un apetito por títulos muy seguros en un momento de mucha incertidumbre. Pero a medida que fue avanzando el año,
los inversionistas empezaron a dejar un poco ese miedo y a invertir en títulos de mayor riesgo. Fue un año, yo diría que difícil de descifrar, porque ante una noticia como la del Brexit, muy importante, pues muchos de los analistas estaban anticipando un escenario mucho más catastrófico, y hoy cuando vemos las cifras de la economía, yo diría que una de las economías que creció más durante el 2016 y digamos hasta el momento, yo diría que es Inglaterra. Entonces, miren lo curioso, la gente estaba muy preocupada porque inclusive se iba a dar una recesión en esta economía y lo que resultó al final es pues todo lo contrario. Entonces, pues fue en medio de todo optimista y digamos que difícil de descifrar, pero muy bueno para los portafolios. Juan Ignacio ya mencionaba el tema del petróleo. ¿Hay una razón para entender por qué los cambios en el precio del petróleo? Sí, básicamente lo que sucedió en febrero del año pasado es un temor, como te decía, de una mayor desaceleración de la economía. Eso desinfló el petróleo, los precios del petróleo, porque la dinámica o la expectativa de la dinámica era a la baja, y cuando empezamos a ver que ese sentimiento empieza a cambiar, eso es inherente a los precios del petróleo. Es decir, cuando yo como inversionista veo que la economía, la principal economía, como puede ser la estadounidense, va a tener un comportamiento más positivo, pues eso podría generar una mayor demanda de materias primas. Adicional a eso, el mercado del petróleo es un mercado muy especulativo que también se presta para que haya esos movimientos tan fuertes y digamos tan repentinos de un momento a otro. Y otro componente muy importante que explica el cambio en la tendencia del petróleo es que finalmente durante todo el 2016 hubo mucha expectativa sobre acuerdos entre países productores como el de la OPEP en la medida de recortar su producción. Entonces empezamos a ver que se unieron varios elementos. Uno, unas mejores expectativas de crecimiento. Dos, el tema especulativo contribuyó a que la formación de precios corrigiera al alza. Tres, medidas de recorte en producción, y que finalmente la demanda y la oferta también se han equilibrado y la expectativa hacia adelante es que se mantengan que el petróleo se mantenga por arriba de los $50 con los datos que conocemos hoy en día. Julián, ¿quiere complementar? Sí, yo diría que con respecto al tema del petróleo, pues hay dos ingredientes. Uno, el tema de la dinámica económica, que empezó en su momento muy floja, luego empezó a recuperar y por eso el precio subió, pero un poco lo que señalaba Juan Ignacio, que tiene que ver con temas de política al interior de, por ejemplo, el cartel de la OPEP, y cómo al día de hoy pues ya decidieron unos recortes que se están cumpliendo y hacen que el precio del petróleo esté en una dinámica distinta. En el caso particular de Colombia, el tema del petróleo pues es de la mayor relevancia porque buena parte de los ingresos de la nación vienen precisamente de la producción del petróleo y de precios altos. En el primer trimestre del año pasado, yo creo que el doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, estaba pasando un periodo muy difícil y inclusive pues el gobierno le tocó reajustar sus cifras y tratar de hacer ajustes porque la situación se veía muy compleja en ese momento. Hoy en día sigue siendo igual de retadora, pero ya con precios por encima de $50, pues el escenario digamos que es un poco más favorable. Tenemos dos preguntas. Ricardo Gaviria dice, ¿qué expectativas hay frente a la política internacional de los Estados Unidos y el manejo del presidente republicano, el presidente Donald Trump? Pues referente a Trump, lo que hemos visto en el último mes, o yo diría desde que se dio la elección de Donald Trump, es un temor a cambios en políticas comerciales, como vimos con China, con México, y obviamente en la medida que Trump se posesiona, empiezan a avanzar los días, pues él ha empezado a hacer algunos anuncios de este estilo, y yo creo que el mercado siempre ha estado muy prevenido en cuáles van a ser las medidas que finalmente va a tomar Donald Trump hacia adelante y que pueden impactar de una u otra forma relaciones comerciales con sus principales socios, como lo mencioné hace un momento. ¿Qué empieza uno a ver en el mercado? Y es las expectativas, si bien al comienzo eran negativas, empezamos a ver que los mercados se empiezan a comportar de una manera distinta, y es como el mercado accionario de Estados Unidos empieza a tener un comportamiento o continuar un comportamiento bastante positivo, porque se empieza a descontar que va a haber unas políticas de estímulo fiscal, de menores impuestos, que a la larga son un ingrediente que hacen que la economía americana pueda crecer hacia adelante. Entonces inicialmente vimos
como un choque o un miedo, digámoslo así, a qué puede salir Trump con sus políticas, con sus decisiones, y en el momento, en la actualidad estamos viendo que el mercado empieza a descontar un escenario positivo hacia adelante de la economía americana principalmente. Y les complemento la pregunta con la inquietud que plantea Mar. Ella dice, ¿qué podemos esperar de Trump para Colombia? Bueno, yo agregaría a lo que estaba diciendo Juan Ignacio que en general hoy hay optimismo en el mundo, en parte por Trump. No todo se lo podemos atribuir a Trump, pero yo diría que la economía de Estados Unidos ya venía con una dinámica favorable y hay unas expectativas frente a las políticas que señalaba Juan Ignacio, que son una posible reducción de impuestos, una desregulación de algunos mercados de la economía y un mayor gasto fiscal. Entonces, en ese sentido, pues la economía debería crecer un poco más. Si a Estados Unidos le va mejor y eso redunda en un incremento en los precios de las materias primas, por ejemplo, como el petróleo, sin duda debería ser un escenario más favorable para Colombia. Recuerden que hace un año estábamos con un déficit de cuenta corriente, el más abultado de la historia, es decir, la balanza entre exportaciones e importaciones era muy deficitaria y hoy el escenario tiende a mejorar con un Trump fuerte y eventualmente con unos precios más altos del petróleo, por ejemplo. Uno esperaría que esa balanza debería ser menos deficitaria en un escenario de optimismo con Trump. Argos pregunta, ¿cómo ven el mercado de infraestructura y obras 4G? Bueno, es una muy buena pregunta. Es clarísimo que parte de las expectativas del gobierno nacional están puestas en las 4G y cómo se puedan desempeñar hacia adelante. Y nosotros también hemos sido también bastante positivos al respecto. Desafortunadamente, en las últimas semanas ha habido un cierto nivel de incertidumbre con lo que hemos conocido, el caso de corrupción de Odebrecht, etcétera, que han puesto como una sombra en el panorama de corto plazo y que ponen a la gente a replantearse un poco qué es lo que está pasando y qué puede pasar hacia adelante. Nosotros seguimos siendo positivos que esto se va a dar, puede que no tan en el corto plazo, aunque ya sabemos que están había unos cierres financieros y que ya se ha avanzado de manera importante en esto, pero sí en el muy corto plazo pensamos que debemos superar ciertos obstáculos para que se nos despeje un poco el camino, pero somos positivos y creemos que esto va a ser un elemento muy importante para la economía en la medida que se empiezan a materializar estas obras de 4G. ¿Quiere complementar? Sí, yo diría que en el caso de los Estados Unidos, también hablando de infraestructura, pues hay un ambiente de optimismo y de que vamos a tener una dinámica distinta. La política de Trump de recorte de impuestos va a favorecer tanto a las empresas como a las personas naturales. Un poco el incentivo de esta reforma tributaria es simplificar el andamiaje tributario, bajar la carga impositiva y de alguna forma quitar algunas exenciones que hay particulares en los Estados Unidos. En el caso de las empresas en particular, lo que busca es generar unos incentivos para una repatriación de los recursos de las empresas, y en el caso de la infraestructura, pues solo es ver las carreteras terciarias en los Estados Unidos y ver el atraso que tienen carreteras que están hechas más o menos desde los años 30, los aeropuertos, los trenes. O sea, hay mucho por hacer y creo que eso fue algo que le quedó pendiente a Obama. Entonces, hablando de infraestructura y la expectativa, yo creo que tanto para Estados Unidos como el tema del 4G en Colombia sigue siendo muy favorable, y para compañías que tienen negocios en Colombia y en los Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen un escenario favorable. Ustedes explicando el contexto internacional de 2016, lo que ocurrió, esas grandes sorpresas, caso Brexit, elecciones en los Estados Unidos o lo que pasó en Colombia con el plebiscito. Para este 2017, temas políticos también son importantes en la economía. ¿Se espera que influyan de una manera importante en los temas económicos? Pues yo creería que sí, sobre todo en el corto plazo. La política a nivel internacional va a ser un elemento bastante importante. En Europa tenemos elecciones ahora en Francia, si no estoy mal, en abril y mayo, y esto empieza a generar cierta zozobra entre los mercados en el sentido de
sí, la candidata Le Pen, que es de la misma línea de Donald Trump, un poco más nacionalista, y lo que buscaría es sacar a Francia de la Comunidad Europea. Esto obviamente empieza a generar volatilidad, incertidumbre. Si algo aprendimos el año pasado es que en las encuestas pues no confiamos del todo, y por más de que las encuestas hoy nos digan que este no va a ser el escenario base, pues de una u otra forma nos toca prepararnos para eventos posiblemente inesperados. Entonces, políticamente, desde el lado internacional sí va a haber bastante movimiento este año, no solamente en Francia, también en Alemania, en Holanda, y a nivel local, pues también, no sé, Julián, ¿me quiere complementar? Sí, no, yo diría que desde el 8 de noviembre del año pasado el mundo cambió. Y los inversionistas, si no se movieron y no cambiaron sus expectativas para el año 2017, están completamente perdidos. Porque un poco lo que está pasando con Trump es que se está replanteando la política económica de los últimos 30 o 40 años, donde la globalización, donde el comercio de alguna forma libre entre las economías era la forma de lo ideal y la forma de crecer. Hoy Trump está diciendo no, más nacionalista, proteccionista, antiglobalización, y este discurso pues está sonando mucho en otras economías del mundo. La preocupación que vemos nosotros es que la respuesta de un Trump en Estados Unidos es muy distinto, como lo comentaba Juan Ignacio, a una señora Le Pen en Europa, donde el riesgo sería un impacto importante en el euro y pues iría en contra de la integración de la Unión Europea. Eso genera muchos interrogantes en este momento. Lo curioso de todo es que después del Brexit y ante estos temas de preocupación en Europa, la moneda ha perdido valor, el euro ha perdido valor, la libra ha perdido valor, y eso ha generado un renacer, curiosamente, de la competitividad en Europa, de la dinámica de las manufacturas, de un mayor ingreso de las personas, e inclusive la inflación ha tenido una recuperación. Entonces, por eso es que es tan difícil en este momento realmente descifrar en detalle pues cómo van a ser las expectativas, porque ante una noticia que a simple vista se ve negativa, estamos viendo una respuesta favorable en las cifras macroeconómicas. Expectativas de Colombia frente a ese contexto internacional, aunque ya más adelante en nuestro segundo bloque particularizaremos en nuestro país, pero frente a eso global. Yo diría que Colombia es una economía que es muy cerrada, o sea, no es una economía que, digamos, que el comercio internacional le sume mucho, por supuesto es muy importante, pero de alguna forma estamos con cierto nivel de blindaje a ciertas situaciones en los mercados internacionales. Ahora, sin duda una mejor dinámica de crecimiento global pues debería favorecer a Colombia. Lo curioso de lo que está pasando con la política de Trump es que, según el libro de macroeconomía, mayor crecimiento, mayor inflación, mayores tasas de interés deberían venir acompañados con una fortaleza del dólar. Y nada de esto se está cumpliendo en este momento. Hemos visto debilidad del dólar, fortaleza del peso, y eso en parte puede seguir ayudándole a la inflación a bajar un poco. Entonces, para mí el escenario este año, 2017, para Colombia es muy favorable porque las cifras macroeconómicas tienden a mejorar. Inflación más baja, un PIB posiblemente un poco más alto, déficit de cuenta corriente menor, tasas de interés probablemente más bajas. Entonces, para mí, la expectativa y pues para Protección es que las cifras macroeconómicas tiendan a mejorar para Colombia en el año 2017. Juan Ignacio, ¿quería complementar? No, yo creo que muy bien con lo que hablaba Julián, para Colombia va a ser un año bastante retador en la medida que las cifras económicas empiecen a cambiar, digamos que hayamos tocado un punto de inflexión y empecemos a mejorar. En el muy corto plazo creo que sí hay ciertas incertidumbres de, bueno, vemos que la confianza baja, que el crecimiento posiblemente que se conoce mañana esté por debajo de lo esperado.
pues eso en el corto plazo genera un poco de incertidumbre, pero hacia adelante también confiamos que es un año constructivo para el país y para los mercados locales. Les propongo que hagamos una pausa con información también importante para todas las personas que están conectadas, pero volvemos para seguir hablando de ese mercado local, de lo que está pasando en la economía en nuestro país y por supuesto las expectativas para este 2017. Ya regresamos. Presentamos nuestra APP transaccional. Protección es la primera AFP del país en lanzar una aplicación transaccional para dispositivos móviles donde los clientes podrán hacer consultas, transacciones, retiros de pensiones voluntarias, encontrar la ubicación de las oficinas más cercanas al cliente y además de comunicarse con nuestros otros canales como las líneas de servicio al cliente. La aplicación transaccional de Protección, diseñada para dispositivos con Android, Galaxy e iOS, iPhones y iPad, permite conectarse con Protección desde cualquier lugar. En Protección, queremos estar más cerca de todos los colombianos. Cuando tienes soluciones a tu alcance, la vida es más simple. Es por esto que Protección presenta Acceso Directo, plataforma de canales de servicio desde los cuales nuestros clientes pueden hacer trámites, consultas y transacciones de su ahorro, desde donde estén de la manera más directa y segura. Acceso Directo agrupa y pone al alcance de nuestros clientes los canales, servicios y las herramientas que hemos diseñado para ellos. Por ejemplo, en nuestra página web www.proteccion.com, nuestros clientes pueden generar certificados, consultar saldos y extractos, hacer movimientos y retiros de pensiones voluntarias e informarse sobre nuestros productos y servicios. Y a través de nuestra app transaccional pueden consultar el saldo, movimientos y extractos de sus productos, generar certificados y constancias, hacer retiros de pensiones voluntarias y desde los demás canales de servicio realizar seguimiento a su ahorro, resolver inquietudes y conectarse con soluciones que harán su vida más fácil. La línea de servicio Protección, chat automático, oficinas de servicio, módulos de autoservicio, asesor virtual, entre otros. Ingresa ya a proteccion.com/acceso directo y conoce la manera más simple de hacer consultas, trámites y transacciones en Protección. Continuamos después de una interrupción que se sale de nuestras manos, un tema climático en todo el Valle de Aburrá, pero agradecemos a todos los que siguen conectados con este conversatorio de mercados. Y continuamos, Juan Ignacio y Julián, hablando del mercado y de la economía ahora en nuestro país. Ya vimos un contexto de lo que ocurrió en 2016, empezamos a hablar de las expectativas de 2017, pero vale la pena reiterar qué es lo que está ocurriendo en este comienzo del año. ¿Se puede hablar de positivismo en temas económicos y en los mercados? ¿Quién quiere comenzar? Pues yo diría que, y si quieren, mostremos la diapositiva que preparamos para la transmisión, donde esas son las expectativas del Fondo Monetario Internacional. Si se dan cuenta, año 2017, pues hay una expectativa de un crecimiento superior a nivel global, 3.4 versus un 3.1%, y vemos un mayor crecimiento por parte de las economías desarrolladas, lideradas por los Estados Unidos. Inclusive en los mercados emergentes también vemos dinamismo. Entonces yo te respondería, Tatiana, sí, hay más optimismo económico, pero también hay una mayor incertidumbre. Y esa incertidumbre viene de la mano del tema político a nivel internacional, como lo comentaba Juan Ignacio, principalmente en Europa, y a nivel local también pues hay ciertas dudas de la dinámica que está teniendo la economía. Conocimos hace pocos días el índice de confianza del consumidor, que alcanzó el nivel más bajo en los últimos 15 años, en un escenario donde el Banco de la República sigue manteniendo las tasas de interés elevadas, pues genera, pues digamos que una preocupación, porque al parecer la economía puede desacelerarse un poco más. Entonces yo diría que a nivel internacional sí hay un mayor optimismo, y ese optimismo se traslada a los nuevos máximos históricos del mercado accionario, pero por otro lado hay un ambiente de incertidumbre en algunas regiones, como el caso de Colombia, donde si vemos el mercado accionario pues no ha tenido un buen desempeño en lo corrido este año. Juan Ignacio, ¿quiere agregar algo?
Sí, Tatiana, yo pues, diría que cuando vemos el inicio del 2017, los mercados locales inician en un tono positivo, a excepción, como lo comentaba Julián, del mercado rentario local. Y esto un poco influenciado primero por todo el ruido que vimos político, corrupción hace pocas semanas, y adicionalmente a esto, pues porque se han conocido algunos datos económicos que no acompañan y que eventualmente hacen pensar que esa recuperación económica del país va a tardar un poco más. Entonces, somos constructivos para el 2017, pero creemos que hay que tener un poco de paciencia y empezar a evaluar muy de cerca acontecimientos internacionales y locales y mejoren las cifras de nuestra economía, que acompañen un repunte eventualmente en el mercado local y que tanto la tasa de cambio como el mercado de renta fija también vayan de la mano de un comportamiento positivo. Hablando de las expectativas para este 2017, Ricardo Gaviria pregunta, ¿cuál creen que será la tasa de cambio peso-dólar al cierre del año? Yo pienso que la tasa de cambio ha capturado en buena medida la evolución de los precios de las materias primas, en particular del precio del petróleo. En su momento tuvimos, digamos que una fortaleza clarísima del dólar, con las expectativas también de que en algún momento la Reserva Federal fuera a seguir subiendo las tasas de interés. Parte de esto digamos que ha cambiado un poco en el comienzo del año y por eso hemos visto una corrección del dólar. Adicionalmente, pienso que los tropiezos diplomáticos de Trump le han costado también al dólar y curiosamente Trump pues le ha ido cumpliendo a todas las personas que lo eligieron y de alguna forma abiertamente ha dicho no me gusta un dólar fuerte. Inclusive entre sus personas más cercanas han dicho abiertamente que lo mejor que le puede pasar a la economía es tener un dólar débil. Entonces, esto en parte, digamos, en el tema internacional y a nivel local, como les decía, tenemos tasas todavía altas y un precio del petróleo que está por encima de los $50. Entonces, eso ha hecho que la expectativa de la tasa de cambio sea un poco distinta para este inicio de año. Yo complementaría con un tema importante y es cuando uno revisa los fundamentales o qué es lo que mueve el precio del dólar, habría que revisar, digamos, la parte estructural, digamos, valga la redundancia, los fundamentales locales, y por otro lado el tema de flujos y cómo inversionistas extranjeros llegan hacia el país. El año pasado a Colombia ingresaron en inversiones de deuda pública de cerca a los 20 billones de pesos. Esto refleja cómo el inversionista extranjero está muy interesado en invertir en Colombia, no solamente porque confía en sus instituciones, sino porque a nivel global las tasas están muy bajas. Entonces ellos están buscando dónde llevar sus recursos y países como Colombia, como tanto México, son destinos de los inversionistas para hacer sus inversiones en renta fija. Eso, cuando uno revisa lo negativo, lo que podría hacer que un dólar podría estar más fuerte a nivel local, pues se compensa con mayores flujos de dólares hacia la economía, porque hoy en día yo diría que el mayor producto de exportación de Colombia son los tés, por encima de cualquier otro producto bien real, digámoslo así. Los tés han sido uno de los grandes factores que han generado ese flujo de dólares hacia la economía. Adicionalmente a esto, por ejemplo, hoy el día de hoy inclusive conocimos cómo en México el Banco Central de México intervino su moneda, básicamente buscando proteger al peso mexicano, buscando que la volatilidad de esta moneda disminuya, y eso tarde que temprano también afecta positivamente al peso nuestro. Yo no sé mañana cómo irá a abrir la tasa de cambio, pero no me extrañaría nuevamente un dólar por debajo de los 2.900 pesos como cerró hoy. Y lo que hablamos siempre, uno tratar de prever el cierre o el precio del dólar de aquí a un año es algo realmente, yo diría, me atrevería a decir que es imposible. Uno puede llevar un poco más unos escenarios de más corto plazo, un mes, 2 meses. Creo que en el corto mediano plazo podríamos ver un dólar inclusive por debajo de los 2.900 pesos, 2.000 o más cerca de los 2.800 pesos, si la dinámica externa continúa con la estabilidad que estamos viendo y si no hay algún otro ruido que pudiera generar un cambio en su tendencia. Ya hacia finales del 2017, pues sí vamos a tener que estar revisando muy de cerca Trump finalmente qué va a conseguir en cuanto a
a sus decisiones y cómo se transmiten a la economía americana, que a la larga podrían hacer que la Fed tenga que subir sus tasas más rápido de lo que el mercado anticipa, lo cual genera una fortaleza del dólar a nivel global que arrastraría, digamos, todas las monedas emergentes. Entonces o en protección creemos que en el corto mediano plazo un dólar entre los 2.850 y 2.900 pesos podría ser el escenario por el momento, y hacia adelante, si las cosas se dan como se está previendo, podríamos inclusive ver un dólar más cercano a los 3.000 pesos, que yo creo que es el escenario, el consenso de los distintos analistas para este año. Sí, yo resaltaría un poco que la tasa de cambio en Colombia tiene un sistema de libre flotación, y yo resaltaría la tarea que ha hecho el Banco de la República en precisamente dejar que el dólar fluctúe libremente. En años anteriores, la intervención del Banco de la República fue muy agresiva, muy fuerte, y eso a la larga no le dejó para el largo plazo, digamos que un cambio estructural del rumbo del dólar. Como pueden ver en esta diapositiva, la gráfica de la parte de abajo, donde está el peso dólar, pues veníamos de un nivel entre el 2013 y 2014 cercano a los 1.800 pesos cuando el petróleo estaba cerca de los $100 el barril. Cuando el precio del petróleo bajó, la tasa de cambio subió, y si se dan cuenta, recientemente estamos entre los 2.800 y los 3.200 pesos, que es más o menos el rango del cual hablaba Juan Ignacio. Yo veo que obviamente existen riesgos de que la tasa de cambio se descuelgue un poco más, pero también podríamos volver a ver niveles por encima de los 3.000 pesos, pero coincido con Juan Ignacio que es muy lógico pensar en una tasa de cambio entre los 2.800 y 2.900 para el cierre del año. En este momento tenemos personas conectadas con este conversatorio de mercados desde Estados Unidos, Brasil, Chile, Costa Rica, por supuesto aquí desde nuestro país. Por ejemplo, Pedro Uribe nos saluda y nos dice que está conectado desde el Cerrejón en La Guajira. Tenemos una pregunta de Elvia, ella dice, ¿qué sectores puntualmente esperan ustedes que jalonen la economía colombiana en este 2017? Yo diría que las apuestas están principalmente en el tema de la infraestructura. Yo pienso que el gobierno ha hecho un esfuerzo grande en adelantar todo el 4G, ha ido un poco de manera contracíclica a muchos fenómenos que se han dado en la economía. Pienso que por el lado de la infraestructura pues vamos a ver una buena dinámica. Y probablemente vamos a ver algo de recuperación en el sector exportador, que va a hacer que el déficit sea cada vez menor. Nos preocupa un poco el tema de la manufactura, ventas al por menor, ciertos sectores que probablemente van a seguir mostrando una dinámica digamos, menos favorable este año, con un escenario de tasas de interés que por un tiempo va a seguir estando en un nivel alto. Juan Ignacio, ¿coincide con esos mismos sectores? Completamente, y como le mencionábamos al comienzo, las expectativas del gobierno están muy centradas en cómo su proyecto bandera de infraestructura y las 4G sean un jalonador y sirvan como un contracíclico, es decir, en el momento que la economía viene con unas cifras de crecimiento poco alentadoras, eventualmente estos proyectos de infraestructura permitan a la economía respirar, tener un repunte y que el mediano largo plazo tienda nuevamente a retomar una senda de crecimiento. Entonces creo que en línea con lo que decía Julián, infraestructura y construcción van a ser unos sectores llamados a sacar la cara en 2017. ¿Y cuál es la actitud de los inversionistas en este momento? ¿Tienen una actitud positiva frente a 2017 o están todavía nerviosos frente a los mercados? Yo lo resumiría en una gráfica que me gustaría mostrarles del CDS de Colombia. Ya les explico de qué se trata. En esta gráfica que les quiero mostrar, podemos ver en la línea de color azul es el CDS de Colombia 5 años, y en breves palabras el CDS es la prima de riesgo que paga un inversionista por cubrirse ante posibles incumplimientos de la deuda local. En pocas palabras es cómo percibe el riesgo el inversionista extranjero para invertir en Colombia.
Si vemos hacia el 2009, estábamos en niveles máximos históricos, cercanos a los 500 puntos, y a hoy este sí está cerca a los 150 puntos. Esto es, un sinónimo de cómo cada vez perciben menos riesgo del país. Obviamente, esto está muy acompañado de lo que pase con el riesgo a nivel global, que es la línea blanca, que es el VIX, y es cómo los inversionistas extranjeros están percibiendo el riesgo en los mercados en el corto plazo. Entonces, para resumirte y para contestarte tu pregunta de manera resumida, en este momento el inversionista está optimista, es constructivo en el país, pero no se puede desconocer que hay riesgos, tanto en el plano local como el internacional, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades en este conversatorio. Entonces, somos positivos, creemos que la situación es alentadora, pero en el corto plazo tendremos que sobrepasar algunos elementos importantes en materia económica y política que nos despejen un poco el panorama. Yo diría que esta gráfica captura el nerviosismo y la euforia del mercado. Cuando esas líneas están en un nivel muy alto, hay preocupación. Cuando la línea está baja, incorpora de alguna forma ese mayor apetito por riesgo. En este caso, riesgo de Colombia, riesgo por las acciones que está medido por el índice VIX, pero esto no está capturando la incertidumbre política, no está capturando, por ejemplo, las posibles represalias que puede tener algunos gobiernos en contra de Trump, ¿sí? En el tema político a nivel regional. Esto no está capturado acá. Entonces, de alguna forma, la gente simplemente está comprando más títulos emergentes, está teniendo un mayor apetito por riesgo, y es lo que es curioso en este momento, porque sí hay un nivel de incertidumbre alto en lo político. Dagoberto Reina Quintero pregunta, ¿qué cosas blindan a Colombia frente al ambiente externo? Yo diría que Colombia, como les mencionaba anteriormente, no es una economía muy abierta. Si bien pues, las exportaciones son muy importantes para el país, yo diría que la mayoría del crecimiento está dado por la demanda interna. En este momento hay preocupación porque la economía viene en desaceleración, las cifras de los bancos, por ejemplo, en términos de cartera, vienen desacelerándose. O sea, hay ciertas señales claras de que esa parte interna viene a un menor ritmo. Yo creo que no hay ninguna economía completamente blindada, ¿sí? Y los mercados probablemente van a reaccionar a un cambio en la política en los Estados Unidos. Si hay un evento político en Europa grave, pues también eventualmente la economía, los activos financieros van a reaccionar, pero yo diría que la dinámica económica hoy en Colombia es distinta a lo que está pasando en las grandes economías. Estados Unidos, Europa, de pasar de una inflación muy baja el año pasado, está teniendo hoy una recuperación en la inflación. Colombia, de pasar de un nivel extraordinariamente alto, afectado por el fenómeno climático, restricción, el paro camionero, incremento en la tasa de cambio, estamos viendo hoy una inflación un poco más baja. Entonces vamos como en una dinámica un poco opuesta a lo que estamos viendo a nivel internacional. Juan Ignacio. No, coincido con Julián completamente. La realidad es que pues, Colombia pues, no está blindada a lo que pueda pasar a nivel externo completamente. Hay ciertos elementos importantes y sobre todo cuando uno revisa qué le dice usted del extranjero cuando invierte en Colombia, siente una gran confianza las instituciones nuestras. Eso yo creo que es un punto importante para tener en cuenta, pero no podemos desconocer que cualquier elemento, cualquier choque externo que suceda puede afectar la dinámica de nuestro mercado y nuestros activos. Entonces, esto es parte de la tarea nuestra en protección, estar monitoreando muy de cerca noticias, cambios políticos, etcétera, que nos permitan tomar decisiones acertadas en la gestión de los portafolios y cubrirnos o proteger a los afiliados y a los inversionistas nuestros ante cambios bruscos o volatilidades importantes en los mercados que puedan afectar el desempeño de sus inversiones. Todavía nos quedan unos minutos de conversatorio de mercados, por eso les pedimos que escriban sus preguntas. Pueden hacerlo a través del chat que tienen en la parte inferior de sus pantallas o de Twitter, nos encuentran como @protección. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de portafolios protección. No se muevan.
presentamos nuestra APP transaccional. Protección es la primera AFP del país en lanzar una aplicación transaccional para dispositivos móviles donde los clientes podrán hacer consultas, transacciones, retiros de pensiones voluntarias, encontrar la ubicación de las oficinas más cercanas al cliente y además de comunicarse con nuestros otros canales como las líneas de servicio al cliente. La aplicación transaccional de Protección, diseñada para dispositivos con Android Galaxy e iOS iPhones y iPad, permite conectarse con Protección desde cualquier lugar. En Protección, queremos estar más cerca de todos los colombianos. Continuamos en el conversatorio de mercados conversando con Julián y con Juan Ignacio. Ya hablamos del panorama internacional, hablamos del panorama local de nuestra economía, pero ahora hablemos de inversión, en qué invertir para este 2017, teniendo en cuenta todas esas recomendaciones que ustedes ya nos entregaron, Juan Ignacio. Gracias, Tatiana, por tu pregunta, muy importante. Nosotros a lo largo de varios años hemos estado recomendando mucho la diversificación. Sabemos que suena en algunos casos como a frase de cajón, pero es muy importante. Hoy en día nosotros somos constructivos en activos locales como es la renta fija. Puede que no en la misma magnitud que el 2016, porque finalmente estamos arrancando una base mucho más baja, pero el fundamental favorece un mercado de renta fija. En cuanto a renta variable, somos conscientes de que hay elementos positivos y que hay valor en algunos sectores que se irán materializando en la medida que las cosas salgan como lo estamos pensando. Pero cuando uno empieza a ver que hay varias clases de activos, renta variable local, internacional, mercados de renta fija, yo creo que la mejor recomendación sigue siendo diversifique y diversifique a través de un portafolio balanceado como somos de Protección, de acuerdo a su perfil de riesgo. Estos portafolios balanceados le permiten al inversionista o nos delegan a nosotros en el equipo de inversiones escoger permanentemente en dónde están esas oportunidades y cómo sacar el máximo provecho, y en momentos de volatilidad, como ya lo hemos visto en algunas gráficas, pues finalmente estamos protegidos o el afiliado está protegido. Entonces yo te respondería, somos positivos en mercados locales, sabiendo que hay riesgos en el camino. A nivel internacional creemos que economías como la estadounidense, si las cosas se siguen dando como están hasta el momento y si se materializan los escenarios dados por Trump, seguramente va a ser una región llamada a seguir brillando. Pero en general creemos que hay oportunidades en mercados de renta variable desarrollado, en renta fija, como te decía, también vemos que hay valor. Pero tenemos que ser muy cautelosos de en qué momento dar ese paso para hacer para gestionar nuestros portafolios con esta digámoslo, mezcla de activos a los cuales tenemos acceso en Protección. Humberto López Plazas pregunta, para los que somos integrantes del portafolio de Protección en pensiones voluntarias, ¿cuál es la expectativa y recomendación que nos pueden entregar o guiar? Pues como lo acabo de mencionar, la recomendación es ojalá pudiera tener un gran porcentaje de su inversión en un portafolio balanceado, muy en función de su perfil de riesgo. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, y es, yo como inversionista tengo que conocer muy bien qué riesgo tolero entre mis inversiones, a qué plazo estoy orientado, y con base en eso definir cuál de los tres portafolios balanceados, sea el conservador, el moderado o el de riesgo. Y en pocas palabras, estos tres perfiles los define el porcentaje de renta variable que tienen en su interior, con qué perfil de riesgo me siento cómodo, y ahí llevar gran porcentaje de mis recursos, y ya con un porcentaje menor hacer eventualmente algunas apuestas ya individuales, ya sea en acciones individuales de acuerdo a los sectores que pueden verse beneficiados. En mercados internacionales tenemos acceso a distintas regiones que, como lo hemos visto en esta charla, se pueden ver favorecidas por políticas de Trump y de escenarios, digamos, macro positivos. Entonces, la de inversión es bastante amplia, y esperamos o recomendamos que, dado un perfil de riesgo, lleva sus inversiones a estos portafolios balanceados y complemente con una serie de alternativas que lo pueden llevar a tener su desempeño o sus resultados esperados. Julián. Yo agregaría que realmente es muy difícil atinarle a dónde va a cerrar el dólar, exactamente cuánto van a subir las acciones, y por eso, como Juan Ignacio lo decía, la estrategia de los portafolios balanceados es muy interesante, porque a medida que va avanzando el año, pues se van haciendo cambios, movimientos, tratando de encontrar oportunidades de aprovechar momentos en el mercado según el perfil de riesgo de cada cliente.
Aquí también es muy claro, es muy importante señalar que no porque el escenario económico sea muy pesimista o se empiece a deteriorar, uno no encuentra oportunidades de inversión. Lo hicimos en el año 2016, le ofrecimos a nuestros clientes unas alternativas de inversión muy interesantes, innovadoras, que le daban, digamos que una rentabilidad pues, muy interesante. Entonces yo creo que la clave es la mezcla. Como decía Juan Ignacio, una base firme en los portafolios balanceados. Si alguno de ustedes que están viéndonos de pronto no monitorea con mucha frecuencia sus inversiones, procure tener un porcentaje mayor en esos portafolios balanceados. Si de pronto usted le va a dedicar un poco más de tiempo y va a estar monitoreando y recibiendo de pronto nuestros comentarios, nuestras sugerencias, yo le diría que puede ir explorando otro tipo de alternativas, de pronto con un riesgo distinto, pero la base firme del portafolio debería estar en alguno de los portafolios balanceados. Dagoberto Reina Quintero pregunta, ¿qué portafolios tienen la mejor expectativa para 2017 y por qué? Pues yo creo que gran parte de eso ya lo respondimos. Yo diría que los balanceados, a la larga, porque son los portafolios que realmente te tienen diversificado. Yo hoy decirle a un afiliado invierta en una acción puntual sería muy riesgoso y poco responsable. Yo le diría, hombre, si usted como inversionista conoce su perfil, pues lleve los recursos al balanceado que se acomode a su perfil de riesgo. Para este año, que la expectativa, si bien lo decíamos, puede que no sean las mismas del año 2016, en que la renta fija tenía un potencial de valorización muy alto. Este año también hay un potencial, no en la misma medida. Entonces, portafolios que tengan una composición diversificada y que lo expongan a distintos activos son los llamados a tener un desempeño interesante este 2017. Y obviamente ya cuando usted quiere entrar a revisar portafolio individual, sea acciones puntuales del mercado local o regionales a nivel internacional, sea Estados Unidos o Europa, pues ya requiere un análisis mucho más juicioso y mucho más detallado para ver dónde está esa oportunidad. Muy del corto plazo y muy hablando de manera, o tratando de resumir lo que ya hemos hablado, países como Estados Unidos pues han demostrado un comportamiento sobresaliente desde pues sí, años atrás, pero vimos como desde noviembre la elección de Trump a la fecha tenía un comportamiento sobresaliente. Eso no significa que hacia adelante va a ser el mismo comportamiento, porque muchas veces el afiliado o el inversionista comete el error de invertir en lo que mejor le ha ido hasta la fecha. Entonces ahí hacemos énfasis y sonamos repetitivos en lleve esos recursos en gran medida a los balanceados, que por lo menos tiene la seguridad que lo tiene diversificado y puede aprovechar a su interior las distintas oportunidades que ofrece el mercado en el día a día. Yo coincido con Juan Ignacio, yo creo que este año va a haber valor en la renta fija y yo creo que es muy importante monitorear los movimientos del Banco de la República. El Banco de la República lleva 2 años consecutivos sin cumplir con su meta de inflación, que es del 3%. Este año el mensaje que ha querido enviar es vamos a cumplir esa meta, y para cumplir esa meta, si es necesario mantener las tasas de interés un poco más alta, lo vamos a hacer. Entonces, la renta fija, cuando la inflación baja y eventualmente cuando las tasas de interés bajan, pues en teoría deberían generar valor. De pronto no tanto como lo vimos el año pasado, pero va a ser un activo muy importante y en un porcentaje muy considerable está en nuestros portafolios balanceados. Y existe una persona experta en el mercado de ETFs que está haciendo movimientos por cada uno de nuestros afiliados en este portafolio. Entonces, yo reiteraría el mensaje de Juan Ignacio: balanceados, títulos de renta fija, y para las personas que quieran aventurarse un poco más, pues el escenario favorable hoy es Estados Unidos, posiblemente mercados emergentes, y los que quieren asumir de pronto un riesgo mayor, pienso que puede más adelante darse una oportunidad en Europa. En este momento vemos un riesgo muy alto por el tema político, y en Colombia realmente en el tema de las acciones en el corto plazo, pues por todo este ruido que hay en el mercado, pareciera que va a seguir como sin mayor movimiento. Eventualmente en un escenario de recorte de tasas de interés podríamos ver algo distinto. Ricardo Gaviria nos dice, ¿qué prevén del sector inmobiliario? ¿Cómo se ha comportado el portafolio que recientemente lanzó Protección?
Muchas gracias por la pregunta y nos gusta mucho que nos pregunten sobre el tema inmobiliario porque realmente es un sector al cual estamos apostando en protección desde años atrás. En 2015 sacamos una alternativa y el año pasado sacamos la inversión inmobiliaria en Pactia, Fondo de Capital Pactia Inmobiliario, que podemos decir que a la fecha es la alternativa cerrada estrella que hemos lanzado, cerca de un recaudo de cerca de 150.000 millones de pesos de nuestros afiliados, de nuestros inversionistas. Y el escenario realmente es muy constructivo. Vemos primero que la estructura del portafolio está muy diversificada, entonces no se está asumiendo un riesgo específico en un sector inmobiliario o en un activo específico, y asimismo está diversificado a nivel regional. Cuando uno revisaba la tesis de inversión en su momento, o cuando estábamos en proceso de lanzamiento de este producto, revisamos muy detenidamente las bondades, y es claro que no necesariamente todos los activos van a tener el mejor desempeño, o todas las regiones, o todas las clases, o todos los tipos de negocio inmobiliario, sea oficinas, industria, bodegas. Pero cuando veíamos la mezcla, nos da esa tranquilidad de que en el tiempo va a tener un comportamiento interesante, que va a generar estabilidad en los flujos del inversionista y va a tener un crecimiento moderado hacia adelante. Entonces, las perspectivas nuestras es un comportamiento bastante favorable. Ya en la medida que empezó a funcionar este fondo, que se constituyó en enero del 2017, ya en los últimos días hemos empezado a ver cómo el desempeño empieza a verse reflejado en un valor de la unidad que empieza a absorber ese comportamiento favorable y a beneficiarse de las rentas de los activos que se tienen en este momento invertidos. Yo diría que desde hace, complementando a Juan Ignacio, desde hace cerca de 10 años en protección hemos incorporado activos relacionados con el negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque ayudan a la diversificación y porque tienen un comportamiento distinto a todos los otros activos de la economía. Inclusive cuando hay un periodo desfavorable, estos activos ayudan. Por ejemplo, en el escenario del año pasado, con una inflación muy alta, estos activos, como en muchos casos son de renta y se ajustan año a año a la inflación, pues de alguna forma son un seguro automático frente a estos incrementos de la inflación. Entonces yo agregaría que el negocio inmobiliario es muy importante porque complementa muy bien la diversificación, y en el caso de los productos que hemos ofrecido en protección, pues me parece que es un vehículo muy interesante por las ventajas tributarias, por los montos desde los que se pueden invertir y un poco la diversificación que al interior de ese tipo de activos hay. No estamos hablando de una sola ciudad, de un solo sector, de solo oficinas o solo áreas comerciales. Estamos ofreciendo productos realmente que son muy variados. Muy diversos. Si uno tuviera que concluir o empezar a concluir este conversatorio, por supuesto se llevaría esa recomendación que ustedes ya hicieron de diversificar, de tener muy claro cuál es el riesgo del inversionista y diversificar. ¿Qué otra conclusión o recomendación importante le entregarían a todas las personas que siguen conectadas? A mí me gustaría llevarnos un poco a lo que sucedió exactamente hace un año con los portafolios balanceados, y no es por ser reiterativo, pero es importante que lo tengan muy presente. En febrero del 2016, cuando vimos esta volatilidad tan alta, muchos inversionistas decidieron salir de sus portafolios balanceados porque digamos, el nerviosismo les ganó, y vieron cómo, a la medida que los mercados iban cayendo, el refugio fue: nos salimos de los balanceados. Y ese fue el gran error que cometieron ellos, porque finalmente se salieron en el momento de mayor volatilidad, mayor nerviosismo, y no estuvieron presentes en el momento de la recuperación. Entonces el mensaje y la conclusión es también, así como ustedes diversificar, de permanecer en una estrategia de inversión en medio y largo plazo. Uno no puede estar haciendo timing en el mercado, es decir, definiendo si compro hoy, vendo a los 3 días. Si a nosotros que estamos en inversiones se nos complica, pues una persona que no está tan en el día a día, pues mucho más difícil va a ser esta labor. Entonces, la conclusión importante que yo haría, y desde Inversiones de Julián yo creo que me puede complementar, es: permanezca en una estrategia dado su perfil y su horizonte. Si usted definió que los recursos los necesita en 5 años, pues permanezca a los 5 años invertido y no esté saliendo al vaivén del mercado, que lo que empieza a hacer es destruir su capital finalmente, y digamos que estaría entrando y saliendo en los momentos menos oportunos. Entonces una conclusión es diversificación y la otra es permanecer fiel a una estrategia de inversión.
Quiero conocer las recomendaciones finales de Julián, pero antes hay una pregunta de Carlos Manuel Uribe Mesa. Él dice, ¿recomiendan el traslado de mayor riesgo en obligatorias a moderado, viceversa o conservador? ¿Cómo movernos para potenciar el capital de nuestro saldo en obligatorias? Ahí va mi primer consejo, y es respete su perfil de riesgo. No porque hoy pareciera que es mejor estar más en acciones, yo con perfil moderado me voy a volver agresivo. O yo estando agresivo, como el comienzo de año de pronto me afectó un poco la caída del dólar, entonces yo me voy a volver conservador. Yo agregaría a las sugerencias de Juan Ignacio precisamente eso. En el tiempo, si usted tiene claro su objetivo de inversión a un horizonte de 2 años, 4 años, 10 años, que está asociado a un perfil de riesgo, respételo en el tiempo, ¿sí? Entonces, si usted sabe que no le gustan mucho las volatilidades, ha construido un patrimonio durante toda su vida y lo que quiere es mantenerlo, probablemente usted va a ser un perfil conservador. Si usted todavía tiene, digamos que un horizonte de inversión un poco mayor y puede asumir un poco más de riesgo, de pronto es moderado, y si su expectativa es de largo plazo o realmente puede asumir un riesgo mucho mayor, probablemente es de un perfil de crecimiento. Eso pues digamos que sería como lo más importante para que sigan teniendo en cuenta. Y 2, muy importante, la asesoría, porque en esto hay muchos vehículos de inversión en el mercado, algunos a simple vista se ven muy parecidos, pero aquí lo más importante es acercarse a su asesor, recibir información, recibir sugerencias, y un buen asesor no es el que siempre le dice que sí a todas sus inquietudes o de alguna forma sus preferencias en algún tipo de activo. Un buen asesor es el que le dice, no se le olvide su perfil de riesgo, aquí hay ciertas situaciones complicadas, busque esta alternativa. Y en eso yo creo que nosotros hemos sido líderes en el mercado colombiano. Claro que sí. Yo quisiera anotar una cosa complementando lo que decía Julián. En cuanto al mundo obligatorio, a mí me impacta mucho que las personas que están iniciando su carrera profesional no conozcan cuál es un perfil moderado, un perfil de mayor riesgo, y estas personas jóvenes son las que hoy en día deben estar asumiendo mayores riesgos. Es decir, invertir un portafolio de mayor riesgo para una persona que está iniciando su vida laboral hace todo el sentido, porque finalmente cuando yo ya empiezo a acercarme a mi edad de retiro, el sistema mismo se obliga a llevarme a un perfil mucho más conservador, entonces eso no me preocupa tanto. Pero sí las personas que están arrancando su vida laboral, muy importante que sean conscientes de que es el momento de tomar riesgo, que tienen 40 años, 35 años para tomar riesgo, y eso va a beneficiar que el momento de la pensión su mesada sea más atractiva. Juan Ignacio, Julián, gracias por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, gracias por haberse conectado con este conversatorio de mercados. Si tienen más preguntas, por favor las dejan, que nuestros expertos de protección las responderán en los próximos días. Recuerden que para nosotros es muy importante conocer sus comentarios para poder mejorar cada día. Por eso los invitamos a responder la encuesta que encontrarán en la parte derecha de sus pantallas. Esta conferencia quedará grabada para que puedan volverla a ver o compartirla con amigos y familiares. La encuentran en www.proteccion.com/inversiones y en el canal de Protección en YouTube. De nuevo, gracias por haberse conectado. Hasta pronto. Protección presentó la primera conferencia de mercados 2017. Un espacio para conocer los detalles de las perspectivas de los mercados locales y globales con nuestros expertos en inversiones, Juan Ignacio Medina y Julián Cárdenas. En vivo, vía streaming, a través de www.eventosproteccion.com. Gracias por conectarse con nosotros.